Buenos días. El tema de la clase de hoy trata sobre la glucólisis y destinos del piruvato. Como siempre, destacamos la importancia de complementar esta clase con el estudio de la bibliografía recomendada y el material facilitado. Para comenzar, vamos a repasar cuáles son los principales destinos de la glucosa. La glucosa ocupa un rol central en el metabolismo y puede tener varios destinos, siendo algunos de los más significativos los que representamos aquí en el esquema. Por un lado, la glucosa puede ser almacenada en forma del polisacárido glucógeno para ser utilizado como reserva de combustible. A su vez, la glucosa puede convertirse, mediante la oxidación de la vía las pentosa-fosfato, en ribosa 5-fosfato y NADPH. Finalmente, la glucosa puede ser oxidada mediante una secuencia de reacciones que se transforma finalmente en piruvato con la generación simultánea de NADH y energía en forma de ATP. Esta vía metabólica es la glucólisis y es sobre la que vamos a centrar nuestro estudio en detalle en la clase de hoy. La glucólisis es un término que significa degradar o romper azúcares. Esta vía metabólica fue la primera en ser dilucidada y es probablemente la más estudiada y conocida. En este caso, se degrada una molécula de glucosa en una serie de 10 reacciones que son catalizadas por diferentes enzimas con la finalidad de obtener energía en forma de ATP y se obtienen también dos moléculas de piruvato. El producto final de esta vía, entonces, la molécula de piruvato, puede tener diferentes destinos que veremos más adelante en detalle. Por un lado puede ser reducido en la fermentación láctica, y esto sucede en algunos microorganismos o en células de eucariotas superiores, en algunas condiciones en particular que luego comentaremos. También puede ser reducido a etanol en lo que constituye la fermentación alcohólica en levaduras y otros microorganismos, y también puede ser oxidado a acetilcoenzima A, el cual luego completa su oxidación hasta dióxido de carbono y en ese proceso se forma ATP, esto es en condiciones aeróbicas. Otra de las características de la glucólisis es que es una vía metabólica común en casi todas las células, tanto en procariotas como en eucariotas. Y en cuanto a la localización a nivel celular, en eucariotas ocurre en el citosol. En cuanto a los tejidos, la glucólisis es ubicua, ocurre en prácticamente todos los tejidos, pero hay que tener en cuenta que algunos tejidos en particular, como por ejemplo el cerebro o los glóbulos rojos, utilizan casi exclusivamente glucosa como combustible. ¿Cómo es la entrada de glucosa en las células? Bueno, esta entrada se produce mediante difusión facilitada, la cual está mediada por un grupo de receptores o transportadores de exosas a través de la membrana celular sin requerir energía. Estos transportadores son los llamados GLUT, y la familia de los GLUT está compuesta por diferentes miembros que tienen comportamientos diferenciados de acuerdo a los diferentes tejidos en los cuales actúan. Por ejemplo, los GLUT1 se encuentran presentes en casi todas las células de mamífero y son los responsables de la captación basal de glucosa. Pero por ejemplo el GLUT5 se expresa principalmente en el intestino delgado y a su vez es el único que transporta exclusivamente fructosa. Por otra parte, el GLUT2 se encuentra principalmente en el hígado, riñón y páncreas, y a diferencia de los otros GLUT, el GLUT2 tiene un valor de Km muy elevado para la glucosa, y esto asegura que estos tejidos metabolicen la glucosa solo cuando es abundante y sus niveles en sangre son elevados. Por otra parte, los GLUT3 se encuentran principalmente en el cerebro a nivel neuronal y se unen a la glucosa con alta afinidad, lo que permite captar la glucosa especialmente cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos. A su vez, destacamos a los GLUT4, los cuales se encuentran principalmente en el músculo esquelético y el tejido adiposo. Estos tejidos son especialmente sensibles a la insulina y, bueno, por ejemplo, en respuesta a un alto nivel de glucosa en sangre, esta hormona va a ser liberada por el páncreas y de alguna forma va a actuar estimulando la movilización de los GLUT4 que se encuentran secuestrados en vesículas. De esta forma se liberan, se fusionan con la membrana plasmática y van a poder facilitar y posibilitar el ingreso de glucosa en estos tejidos. La estrategia general de la glucólisis consiste en atrapar la glucosa que ingresa a las células y metabolizarla, como decíamos, en un proceso de 10 reacciones, y estas 10 reacciones se pueden dividir en dos etapas. En la fase 1, que consiste en una fase preparatoria, se invierten dos moléculas de ATP. Entonces la estrategia de estos pasos iniciales es atrapar el sustrato dentro de la célula y formar un compuesto que luego pueda ser dividido fácilmente en dos moléculas fosforiladas de 3 átomos de carbono. Por un lado el gliceraldehído 3-fosfato y por otro lado la dihidroxiacetona fosfato. En la fase 2 es la fase de obtención de energía. En este caso
dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato van a ser convertidas en piruvato con la generación de 4 moléculas de ATP. Es entonces que la glucólisis tiene una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por glucosa. En la fase 1 se consumían 2 moléculas de ATP y en la fase 2 se producen 4 moléculas de ATP. Como se observa aquí en el esquema, entonces, los intermediarios de la glucólisis pueden tener o bien 6 átomos de carbono, que son los derivados de la glucosa o fructosa, o bien 3 átomos de carbono, por ejemplo la dihidroxiacetona, el gliceraldehído, el glicerato o piruvato. A su vez, si observan, entre la glucosa, que es el sustrato inicial, y el piruvato, que es el producto final de la vía, todos los demás intermediarios se encuentran fosforilados. Estos compuestos, los grupos fosforilo, se encuentran en forma de enlace éster o en forma de enlace anhídrido. Y bueno, ¿cuál es la función de estos grupos fosfato? Bueno, tiene varias funciones, ¿no? Por un lado, dado que la membrana plasmática no presenta transportadores para azúcares fosforilados, los intermediarios glucolíticos, una vez fosforilados, pueden ser retenidos en la célula. Por otra parte, los grupos fosforilos son esenciales para conservar la energía metabólica. La energía liberada de la ruptura de enlaces fosfoanhídrido, por ejemplo como en el ATP, puede ser parcialmente conservada en la formación de enlaces éster, como por ejemplo vemos aquí en la formación de glucosa 6-fosfato. A su vez, los compuestos de alta energía formados en la glucólisis, como el 1,3-bifosfoglicerato o el fosfonolpiruvato, pueden donar el grupo fosforilo al ADP y formar ATP. A continuación, entonces, vamos a repasar paso a paso cada una de las reacciones de la glucólisis y comenzaremos por la fase preparatoria. Una vez que la glucosa entra a las células, tiene como destino principal ser fosforilada entonces por el ATP para formar glucosa 6-fosfato. Recuerden que la transferencia del grupo fosforilo es una de las reacciones fundamentales en bioquímica, y las enzimas que catalizan la transferencia intermolecular del grupo fosforilo desde el ATP a un aceptor se llaman quinasas. En este caso, la enzima exoquinasa es la encargada de catalizar la transferencia del grupo fosforilo del ATP al grupo hidroxilo del átomo de carbono 6 de la glucosa para formar entonces la glucosa 6-fosfato. Una particularidad de estas enzimas es que requieren para su actividad magnesio u otro ion metálico divalente, dado que de esta forma se forma un complejo con el ATP y lo estabilizan para su reacción. Como se observa en la figura, además, estudios cristalográficos han demostrado que la unión de la glucosa produce un cambio conformacional en la estructura de la enzima, se produce un ajuste inducido en la estructura de la enzima, y de esta forma estos cambios estructurales favorecen la transferencia del grupo fosforilo del ATP a la glucosa. La exoquinasa se encuentra en la mayoría de los tejidos y tiene una amplia especificidad de sustrato, ya que, por ejemplo, puede fosforilar otras hexosas como, además de la glucosa, la manosa. El bajo valor de Km de esta enzima asegura que la glucosa en las células pueda ser convertida de forma rápida y eficiente en glucosa 6-fosfato. A su vez, en el hígado hay una isoforma de la enzima que se llama glucoquinasa, la cual es específica para la glucosa, presenta un elevado valor de Km, y esto significa que solo va a fosforilar a la glucosa cuando ésta sea abundante, o es decir, que se presente en altas concentraciones. En la segunda reacción de la glucólisis, vemos que se cataliza la conversión de una aldosa en una cetosa, es decir, que el anillo piranósico de 6 miembros de la glucosa 6-fosfato se convierte en el anillo furanósico de 5 miembros de la fructosa 6-fosfato. Esta reacción es reversible y está catalizada por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Entonces, a la etapa de isomerización que vimos recién, le sigue una segunda reacción de fosforilación. En este caso, la fructosa 6-fosfato va a ser fosforilada por el ATP. En este caso, hay una transferencia del grupo fosfato del ATP al grupo hidroxilo en el carbono 1 de la fructosa 6-fosfato para formar entonces la fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción está catalizada por la enzima fosfofructoquinasa, y como veremos más en detalle a continuación, esta enzima es una enzima alostérica y está controlada por el nivel de ATP y otros moduladores alostéricos, tanto positivos como negativos.
La siguiente reacción de la glucólisis es la ruptura de un azúcar de 6 átomos de carbono, como es la fructosa 1,6-bifosfato, para producir dos azúcares de 3 átomos de carbono. Por un lado el gliceraldehído 3-fosfato y por otro lado la dihidroxiacetona fosfato. Esta reacción es catalizada por la aldolasa y es una reacción inversa a lo que sería la condensación aldólica. Entonces, las reacciones posteriores de la glucólisis, las que siguen a continuación, digamos, utilizan gliceraldehído 3-fosfato como sustrato, por lo cual debe haber una interconversión de la dihidroxiacetona fosfato, que es una acetosa, en gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldosa. Esta isomerización entre azúcares de 3 carbonos está catalizada por una enzima que se llama triosa fosfato isomerasa y se caracteriza esta enzima por tener una gran eficiencia catalítica. Entonces, hasta ahora detallamos los pasos de la glucólisis de la fase preparatoria. Y en esta fase, como vimos, no se obtuvo energía, sino que por el contrario, se han consumido 2 moléculas de ATP. Entonces, a continuación, en la segunda etapa, vamos a llegar ahora a la serie de reacciones en las cuales se recolecta parte de la energía que se invirtió, y esta energía está contenida entonces en el gliceraldehído 3-fosfato y va a permitir impulsar la síntesis de ATP en diferentes pasos, como vamos a ver a continuación. Entonces, la reacción inicial de esta segunda fase es la conversión del gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato. Esta reacción está catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta reacción es una reacción de óxido-reducción y genera un compuesto fosforilado, que es el acilfosfato, el cual es un anhídrido mixto de un ácido fosfórico y un ácido carboxílico. Este compuesto tiene la particularidad de tener un elevado potencial de transferencia del grupo fosforilo. Entonces, la reacción en general procede en 2 pasos o en 2 etapas. Por un lado, hay una oxidación del grupo aldehído del carbono 1, que se convierte en ácido carboxílico, y en este caso el NAD+ es el aceptor de electrones que se reduce a NADH. Y por otro lado está la unión del ácido carboxílico al grupo fosfato para formar el acilfosfato, y esta forma da lugar al 1,3-bifosfoglicerato. Un aspecto crucial de la formación del 1,3-bifosfoglicerato es que se trata de una reacción que es termodinámicamente desfavorable, como es la formación del acilfosfato, y de esta forma va a estar dirigida por una reacción que es termodinámicamente favorable, como es la oxidación de un aldehído. Entonces, las dos reacciones de oxidación y fosforilación van a estar acopladas, y están acopladas mediante la formación de un enlace éster tiólico intermediario en la enzima, como se observa aquí en azul. Y de esta forma este enlace como que retiene parte de la energía desprendida en la reacción de oxidación. Entonces, en este enlace tioéster participa un grupo tiol de una cisteína que se encuentra en el sitio activo de la enzima. Y, por ejemplo, si por algún motivo este grupo tiol se modifica oxidativamente o se alquila por algún agente químico, como por ejemplo el iodoacetato, al bloquear este grupo tiol se va a inactivar esta enzima y por lo tanto se va a inhibir la glucólisis. El 1,3-bifosfoglicerato entonces es un compuesto de alta energía con un potencial para la transferencia del grupo fosforilo mayor al del ATP. Entonces la formación de ATP mediante la transferencia de un grupo fosfato proveniente de un sustrato fosforilado se llama fosforilación a nivel del sustrato. Esta entonces es la primera reacción de la glucólisis en la cual se forma ATP, y la enzima encargada de catalizar esta reacción es la fosfoglicerato quinasa, la cual entonces cataliza la transferencia del grupo fosforilo del 1,3-bifosfoglicerato al ADP a partir del acilfosfato, dando como productos entonces ATP y 3-fosfoglicerato. Si hacemos el balance de estas dos últimas reacciones, la catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es la reacción 6, y la catalizada por la fosfoglicerato quinasa, que es la reacción 7, vemos que el gliceraldehído 3-fosfato, que es un aldehído, se va a oxidar a 3-fosfoglicerato, que es un ácido carboxílico. A su vez el NAD+ se va a reducir a NADH y se va a formar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Vemos aquí entonces un claro ejemplo de reacciones que están acopladas, en las que una reacción que no es favorable puede ser acoplada a otra reacción que es altamente favorable. De esta forma, la suma de las dos reacciones hace que ocurra en la dirección favorable con una diferencia de energía libre estándar menor a 0. A continuación, en la siguiente etapa, hay un reordenamiento intramolecular, ¿no? La posición del grupo fosforilo se desplaza en la conversión del 3-fosfoglicerato en la formación del 2-fosfoglicerato.
Esta es una reacción catalizada por la fosfoglicerato:CoA mutasa. En general, una mutasa es una enzima entonces que cataliza un cambio intramolecular de un grupo químico como el fosforilo. En la siguiente reacción se va a formar un enol, y esto ocurre por la deshidratación del 2-fosfoglicerato. La enzima encargada de catalizar esta reacción es la enolasa, y lo que hace es formar un fosfonolpiruvato. Entonces esta reacción de deshidratación es importante, dado que como resultado el enolfosfato, o mejor dicho el fosfonolpiruvato, va a elevar el potencial de transferencia del grupo fosforilo. Como se observa en la figura, de acuerdo a la energía libre de hidrólisis del fosfato, del 2-fosfoglicerato y del fosfonolpiruvato, hay una marcada diferencia entre ambos valores, y esta diferencia se debe a que hay una redistribución de energía en la molécula del fosfonolpiruvato. Finalmente, la última reacción de la vía glucolítica consiste en la transferencia del grupo fosforilo desde el fosfonolpiruvato hasta el ADP para formar ATP. Esta reacción entonces está catalizada por la piruvatoquinasa y constituye el segundo punto de la vía en la cual se genera ATP, y también, como vimos en el caso anterior, es una fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, en cuanto al balance energético de la glucólisis, como se observa aquí, en la primera ecuación, del lado izquierdo de la ecuación se muestran las entradas a la vía, en forma de ATP, NAD+, ADP y fosfato inorgánico. Del lado derecho se muestran los productos, y bueno, considerar que en realidad, como hay una escisión de una molécula de 6 carbonos en dos moléculas de 3, se van a formar dos moléculas de piruvato al final, además de ADP, NADH y los 4 ATPs. Entonces, cancelando los términos comunes a ambos lados de la ecuación, el balance neto es por tanto que por cada molécula de glucosa que ingresa a la vía glucolítica, se van a generar dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. Las etapas que están reguladas por enzimas clave son en general las reacciones que son fuertemente exergónicas e irreversibles en las condiciones celulares. A su vez, se encuentran lejos del equilibrio en el estado estacionario metabólico y están limitadas por la enzima y no por el sustrato, estas reacciones. En la siguiente tabla se muestran los valores de los cambios de energía libre en condiciones estándar y en condiciones reales, por ejemplo en el tejido muscular. Como se puede observar al hacer una comparación, en algunos casos hay cambios importantes en los valores de energía libre, tanto en condiciones reales como en condiciones estándar. En este diagrama entonces vemos claramente, aquí está graficada la energía libre en función de los pasos de la glucólisis. Vemos que hay pasos como las reacciones 1, 3 y 10 que presentan mayor diferencia de energía libre. Los valores son los más negativos. Estos pasos se encuentran entonces muy alejados del equilibrio y son casi irreversibles, y son por tanto los que serían candidatos a regular el flujo de la vía metabólica. En cambio, las otras reacciones van a operar más cercanas al equilibrio. Las reacciones 1, 3 y 10, entonces, que decíamos que eran las principales candidatas a regular el flujo de la vía metabólica, son las catalizadas por las enzimas hexoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. Vamos entonces a comenzar a repasar estos tres puntos de regulación importantes de la glucólisis. El primero, como decíamos, es el catalizado por la hexoquinasa. Esta enzima cataliza la primera etapa en la vía glucolítica y es la fosforilación de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Como mencionamos también antes, esta enzima presenta un bajo valor de Km para la glucosa, como vemos aquí en el gráfico. De este gráfico surge un valor de glucosa para el Km de la glucosa de 0.1 milimolar. Este bajo valor de Km asegura que la glucosa en las células pueda ser convertida de forma rápida y eficiente en glucosa 6-fosfato. A su vez, la hexoquinasa es inhibida por su propio producto, que es la glucosa 6-fosfato. Entonces, si una vez formada la glucosa 6-fosfato se inhiben los siguientes pasos en los cuales la glucosa 6-fosfato puede ser metabolizado, se va a acumular glucosa 6-fosfato y de esta forma se va a inhibir su propia formación. Como veremos a continuación, por ejemplo, si se inhibe la enzima fosfofructoquinasa, que es el paso 3 en la glucólisis, que es una etapa posterior, como resultado de eso va a aumentar el nivel de glucosa 6-fosfato y eso también conduce a una inhibición de la hexoquinasa. Por otra parte, en los hepatocitos hay una isoforma de la hexoquinasa que es la enzima glucoquinasa. Esta enzima cataliza la misma reacción, pero en este caso no resulta inhibida por su producto, ¿no?
no resulta inhibida por la glucosa 6-fosfato. Dado que la glucoquinasa tiene un valor de Km para la glucosa mucho más elevado, como se observa aquí en el gráfico, este valor de Km es del orden de 10 milimolar, por lo tanto, esto nos dice que la glucoquinasa va a fosforilar a la glucosa solo cuando ésta sea abundante. Y esto ocurre porque en realidad la función de la glucoquinasa es suministrar glucosa 6-fosfato para otros destinos, por ejemplo, para ser utilizada en la síntesis de glucógeno y de esta forma almacenar la glucosa. Si bien la hexoquinasa es una enzima reguladora de la vía glucolítica, no es el paso limitante de la velocidad de la glucólisis. La razón de esto es que la glucosa 6-fosfato, como veíamos recién, no es únicamente intermediario de la glucólisis, sino que también, dependiendo de las necesidades metabólicas, puede transformarse en glucógeno o bien tener otros destinos como oxidarse en la vía del pentosa-fosfato y generar ribosa 5-fosfato y NADPH. La siguiente etapa en la cual se puede regular la glucólisis es la fosfofructoquinasa. Este es el punto de control más importante de la vía glucolítica en mamíferos. Esta enzima, la fosfofructoquinasa, es de estructura tetramérica y presenta entonces un total de 6 sitios de unión, ¿no? 2 de ellos son para cada uno de los sustratos, ATP y fructosa 6-fosfato. Y los otros 4 sitios restantes, que son diferentes a los sitios del sitio activo, son los sitios en los cuales se unen los moduladores alostéricos. Dentro de estos moduladores alostéricos, por ejemplo, el ATP es un modulador que actúa de forma de inhibir a esta enzima. El ATP se une al subsitio de unión, genera un cambio conformacional en la enzima y de esta forma disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato fructosa 6-fosfato. Esta acción inhibitoria del ATP puede ser contrarrestada por el AMP, de modo que cuando la carga energética de la célula es baja, va a haber más AMP que ATP y en ese caso la glucólisis se va a estimular. La fosfofructoquinasa es inhibida también por citrato, que es uno de los compuestos iniciales del ciclo de Krebs. El citrato entonces va a inhibir a la actividad de la fosfofructoquinasa y de esta forma potencia el efecto inhibitorio que también tenía el ATP. Otro de los activadores de la fosfofructoquinasa es la fructosa 2,6-bifosfato, y este compuesto se forma por fosforilación de la fructosa 6-fosfato en una reacción que es catalizada por la fosfofructoquinasa 2, que es una enzima diferente a la fosfofructoquinasa 1. La fructosa 2,6-bifosfato va a activar a la fosfofructoquinasa hepática al aumentar así su afinidad por el sustrato y disminuir el efecto inhibitorio del ATP. La piruvato-quinasa es la enzima que cataliza el último paso de la vía glucolítica y también es un paso importante de regulación. La regulación de esta enzima se realiza de forma alostérica y el modulador alostérico positivo en este caso es la fructosa 1,6-bifosfato. Entre los moduladores alostéricos negativos se encuentran el ATP, la alanina, el acetilcoenzima A y los ácidos grasos de cadena larga. A su vez, la piruvato-quinasa también puede ser regulada por modulación covalente, y en este caso es por fosforilación. Entonces, cuando descienden los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, una señal hormonal va a desencadenar la fosforilación de esta enzima, de la piruvato-quinasa, y de esta forma la va a inactivar, disminuyendo su actividad. Es importante tener en cuenta que, además de la glucosa, hay otros monosacáridos, como por ejemplo la fructosa, la manosa y la galactosa, que también pueden ingresar en la vía glucolítica. Estos glúcidos provienen de diferentes fuentes, por ejemplo de polisacáridos como glucógeno y almidón, o de los disacáridos como maltosa, lactosa, sacarosa y trialosa. Entonces vamos a repasar cómo podrían ingresar estos monosacáridos a la vía glucolítica, cómo son convertidos en intermediarios glucolíticos. La galactosa se obtiene de la hidrólisis del disacárido lactosa, formado por glucosa y galactosa. Y entonces la galactosa se va a poder convertir en el intermediario de la glucólisis, glucosa 6-fosfato, mediante esta serie de 4 reacciones, la primera de ellas catalizada por la galactoquinasa a expensas de ATP. La manosa, que es el epímero de la glucosa en el carbono 2, puede entrar en la vía glucolítica luego de su conversión a fructosa 6-fosfato. En este caso, esta conversión se realiza en 2 pasos. El primero es catalizado por una hexoquinasa, que fosforila la manosa para formar manosa 6-fosfato, y luego la fosfomanosa isomerasa lo convierte en fructosa 6-fosfato, entrando así a la vía glucolítica. En cuanto a la fructosa, sabemos que la hidrólisis del disacárido sacarosa libera glucosa y fructosa. Entonces hay 2 vías para el metabolismo de la fructosa. Una ocurre en el músculo y otra en el hígado.
En el músculo, la fructosa puede ser fosforilada a expensas de una exoquinasa, dando lugar a la formación de fructosa 6-fosfato y de esa forma ingresar en la vía glucolítica. En cambio, en el hígado, la fructosa se metaboliza utilizando una vía diferente que involucra varios pasos. El primer paso de esta vía es la fosforilación de la fructosa hasta fructosa 1-fosfato, en una reacción catalizada por la fructoquinasa a expensas de ATP, y la fructosa 1-fosfato luego puede escindirse en gliceraldehído y dihidroxiacetona-fosfato. Esta escisión está catalizada por una enzima que es la fructosa 1-fosfato aldolasa. Entonces, luego el gliceraldehído se puede fosforilar por una gliceraldehído quinasa a expensas de ATP para formar el gliceraldehído 3-fosfato, y la dihidroxiacetona-fosfato puede ser isomerizada también, dando lugar a la formación de gliceraldehído 3-fosfato y de esa forma ingresar en la vía glucolítica. Algo a tener en cuenta es que, por ejemplo, ante un escenario de elevados niveles de fructosa, por ejemplo frente a una ingesta en exceso, el catabolismo de la fructosa en el hígado elude un importante punto de control a nivel metabólico, que es la regulación de la fosfofructoquinasa, dado que el producto de la metabolización de la fructosa a nivel hepático ingresa en la glucólisis a través del gliceraldehído 3-fosfato. Para finalizar, vamos a repasar los diferentes destinos posibles del producto de la glucólisis, que es el piruvato. Si bien la glucólisis es una vía metabólica similar en diferentes organismos y en toda clase de células, no es así lo que ocurre con el destino del piruvato, el cual es variable y puede tener diferentes destinos posibles, tal como se representan aquí en el esquema. Entonces existen tres reacciones relevantes del piruvato. Por un lado, su oxidación a acetilcoenzima A, que ocurre en condiciones aeróbicas a expensas de NAD+. Y por otro lado, puede ocurrir su fermentación láctica o fermentación alcohólica, dando lugar a la formación de lactato o etanol respectivamente, a expensas de NADH. Entonces a continuación vamos a repasar cada una de estas vías posibles. En la fermentación alcohólica, el etanol se forma a partir del piruvato y esto ocurre en levaduras y otros microorganismos. En el primer paso hay una descarboxilación del piruvato en una reacción catalizada por la piruvato decarboxilasa, dando lugar a la formación del acetaldehído. En un segundo paso, el acetaldehído se reduce a expensas de NADH, dando lugar a la formación de etanol. Este proceso ocurre principalmente en ausencia de oxígeno. Luego tenemos la fermentación láctica. En este caso, el lactato se forma a partir del piruvato en microorganismos, pero también esta reacción se produce en células de organismos superiores, por ejemplo en células con altas tasas de proliferación, o cuando la cantidad de oxígeno disponible es limitada, como ocurre por ejemplo en el músculo durante la actividad de contracción muscular intensa. En este caso entonces la reducción del piruvato por el NADH da lugar a la formación de lactato, y esta reacción está catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa. Finalmente, el piruvato puede ser oxidado en una reacción catalizada por el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. En esta reacción, que ocurre en la mitocondria y en condiciones aeróbicas, el piruvato se decarboxila, dando lugar a la formación de acetilcoenzima A. Los detalles de este complejo multienzimático, así como el destino de la acetilcoenzima A, serán analizados en detalle en las siguientes clases. Gracias por su atención.